Hola hermanos, el día de hoy, 24 de junio del 2026, todos los 24 de junio de todos los años celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Recuerden que es el único santo al que le celebramos no solo la Natividad, sino también el martirio. Porque en todo caso, ya lo saben, pues la celebración del martirio ocurre el 29 de agosto. Ahí se celebra la memoria de su martirio. Y lo del 24 de junio viene por el 25 de diciembre. O sea, porque recuerden que el Evangelio de Lucas dice que 6 meses, ya está de 6 meses la que llamaban estéril. O sea, cuando el ángel le anuncia a María, le hace la anunciación de que va a concebir a Jesús, va a engendrar en su seno a Jesús, entonces ahí le dice, ya está de 6 meses, entonces por eso se hace el cálculo, dentro de 6 meses ya es Navidad. Bueno, hagan el cálculo también ustedes, así cuando toque preparar lo de los regalos ya van con tiempo, ya llevan 6 meses de adelanto. Bueno, eso, y se celebra el 24, no porque es el 24 de diciembre la fiesta de la Navidad, si no es el 25, pero se celebra un día antes para hacer los 6 meses completos. Desde el siglo IV, fíjense que esta celebración se hacía, está aprobada, solo que no era el 24 de junio, sino que se hacía en otras fechas, pero ya a partir del siglo VI sí quedó fija la celebración el 24 de junio. Bueno, es día del onomástico de muchos, que se llaman Juanes. Muchos recuerden que es el nombre más repetido entre los santos, hay que decirlo, ¿no? Y hay algunos que se llamaban Juan y se cambiaron a otro nombre. Yo siempre les cuento la historia de San Francisco de Asís. Su nombre realmente era Giovanni, su nombre era Juan. Y bueno, hay un montón de situaciones de este estilo, ¿no? Entonces tenemos que tener muy presente también en ese sentido a aquellos que el Señor nos permite conocer con ese nombre, porque es el día de su onomástico. Por ejemplo, recuerdo a San Juan Bosco, los salesianos le celebraban el onomástico siempre con una gran fiesta, siempre con una gran fiesta, el día de San Juan Bautista. Alguno diría, no, bueno, yo prefiero el día de San Juan Evangelista. Va. Es decir, alguien otro santo con el nombre Yohanan, Dios es misericordioso, Dios es generoso en ese sentido, ¿no? Bueno, como es solemnidad, son 3 lecturas, así que ocupémonos de las lecturas porque evidentemente, además no creo que haya directamente nada más que se deba añadir desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque es una celebración que ha quedado ahí, como les digo, ya desde el siglo VI, y a partir del siglo VI incluso empezó a tener propiamente víspera, o sea que ayer, por ejemplo, se podía haber celebrado la víspera y no hay ningún problema. Bueno, vamos. Isaías capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no, es un texto bello, ¿no? De los cánticos, de los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Y pues queda muy bien para significar, si lo quieren, no solo al Mesías, sino a Juan como el precursor, ¿no? Porque te he llamado desde el seno de tu madre para que seas espada, para que tu lengua sea como espada filosa. Muy bien, está bonito, ¿no? Porque el lenguaje de Juan, la palabra de Juan, va a cortar para que seas luz de las naciones. No basta con que seas luz para mi pueblo Israel, sino de todas las naciones. Muy bonito, ¿no? Es el texto. Igual que en el caso de Jeremías, la vocación de Jeremías, ¿no? Antes de formarte en el seno de materno, te elegí, te consagré para que fueras luz de las naciones. El Salmo, de hecho el Salmo que vamos a proclamar el día de hoy, es el Salmo 138. Tú me sondeas, me conoces, desde que estaba en el vientre de mi madre, me ibas tejiendo. Es decir, eso viene bien, ¿no? Ser conscientes de la infinita gracia de Dios que nos ha elegido
desde antes de la creación del mundo. Nos ha llamado, va a decir la carta a los Efesios en el capítulo 1, ¿no? En el himno. ¿Ya? Nos ha destinado. Bueno, la vocación de Juan venía ya marcada, el precursor, para hacer luz. Él más bien es la lámpara, Jesús es la luz, ¿no? Pero la imagen queda igualmente muy bella en el texto que acabamos de escuchar, que les acabo de compartir. Ya le digo que me gusta eso. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba. Tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Ustedes dirán, pero padre, aquí más bien huele a que escúchenlo. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Sí, pero queda bien, ¿eh? El que me formó desde el seno materno, fíjense, 2 veces lo insiste. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, el que me formó desde el seno materno, para hacer que Jacob volviera a él. Claro, el mensaje de Juan el Bautista es eso, ¿no? Hacer que Israel vuelva a cumplir, a vivir lo que es la verdadera fe. Segunda lectura. Está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, uno de los discursos bellos de Pablo, capítulo 13, versículos del 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo, y es que es cierto, si recorremos la historia de los primeros siglos, de los primeros años de la historia de la iglesia, vamos a encontrar que había muchos judíos de la diáspora, donde llegó Pablo, donde llegó Bernabé, donde llegó luego Pedro y demás, que habían estado en Jerusalén o que habían estado en Judea en los años previos a la muerte del Señor Jesús y a la resurrección, y que habían conocido a Juan, y muchos de ellos se habían hecho bautizar por Juan. Entonces, claro, el tema está ahí. Ellos conocían el bautismo de Juan. Si no lo habían experimentado ellos, se los habían contado, porque efectivamente estábamos frente a un profeta muy importante, que era Juan el Bautista, ¿no? Y la gente se sentía en expectativa. ¿Se acuerdan incluso cuando Pablo llega a Éfeso, que le dicen que ellos no han oído hablar del Espíritu Santo? ¿Qué bautismo recibieron ustedes? El de Juan. Quiere decir que había alguno que había estado en la Tierra Santa, o muchos, y habían recibido aquel bautismo, pero esto había que completarlo. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Hay una historia, ¿no? Y esta historia va permeando, va entrando por la vida del pueblo, en donde sea que esté. Y este anuncio sirve como un punto de referencia. O sea, la vida de Juan sirve como punto de referencia. Si ustedes leen las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo habla de Juan el Bautista, habla de Jesús también, ¿no? Pero habla de Juan el Bautista y lo presenta como un profeta y tal. Bueno, de hecho, de Jesús dice que si algo de hombre ha de tener, dice, porque casi está diciendo que es Dios, ¿no? Porque por todos los prodigios que hacía el Señor Jesús. Pero pues, Flavio Josefo, que es judío y es historiador. Pero ya les digo, esto es bello, ¿no? O sea, el punto de referencia, ¿no? La historia se marca ahí. Yo no soy el que ustedes piensan. Detrás de mí viene uno al que no merezco desatarle las sandalias. El libro de los Hechos de los Apóstoles, sí, que se escribe posterior al menos a Marcos y a Lucas, quiere decir que ya esta tradición existía, ¿no? Ya en la iglesia la gente contaba esta historia de Juan el Bautista, que decía esto, ¿no? Yo soy el precursor, yo soy la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Bueno, entonces ahí está, es un cumplimiento sencillamente de aquella promesa, de aquella profecía. El Evangelio, pues hombre, si es el día de la natividad de Juan el Bautista, pues hay que leer el momento del nacimiento de Juan el Bautista. De hecho, la imposición del nombre, no solamente es el nacimiento, sino la circuncisión a los 8 días. Entonces, Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66, nos saltamos todo el Benedictus hasta el versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella.
A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos se enteraban de ello? Se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. Ain Karim es normalmente el lugar donde se supone, ahí está la Basílica de la Natividad de Juan el Bautista, la casa de Zacarías e Isabel, el lugar incluso, hay un lugar ahí que se señala como el lugar donde se encontró la Virgen con Isabel para la visitación, es decir, bueno, muy bonito. Se comen unos conos bien ricos ahí, unos helados bien sabrosos. Tengo que te doy fe porque la vez que estuve ahí, yo solo estaba ahí una vez, miren, estaba haciendo un calor que para qué les cuento, y entonces realmente nos comimos un helado sabrosísimo que valía la pena. Pero bueno, y eso que es Israel, es la Tierra Santa. Normalmente uno pensaría eso más de Italia, pero bueno, en fin. El tema es que, perdón que les cuente esas cosas, pero el tema es que, ¿qué es lo que pasaba? Miren, en esta zona montañosa de Judea vivían muchos sacerdotes, los que servían en el templo, otros en Jericó, eran los dos lugares donde vivían. Entonces es muy plausible, muy posible que efectivamente ahí se hubiese dado el acontecimiento, ¿no? Que fuese el lugar donde estuviera la casa de Zacarías. Y eso la tradición lo ha puesto siempre ahí. Muy bien. El tema es que pues le llegó el momento de dar a luz. Si ya llevaba 6 meses, le faltaban 3. ¿Se acuerdan cuánto se quedó la Virgen? Se quedó la Virgen 3 meses con ella. Bueno, queda bien. Estamos en la novena del Perpetuo Socorro. Mañana es día, tenía que ser hoy, ¿no? Pero bueno, del inicio de las apariciones en Medjugorje. Estamos en la novena de Nuestra Señora de Satanudos. O sea, bueno, queda bien. La Virgen que nos acompañe siempre bajo la advocación que sea. Yo sé que algunos dicen, padre, usted tiene más vírgenes por todos lados ahí, oiga. Bueno, tranquilo, si al fin y al cabo a la mamá hay que darle lugar donde sea y siempre, ¿no? Pero bueno. Entonces digo eso para ligar lo de la anunciación con lo de la visitación, con lo del nacimiento de Juan el Bautista. A los 8 días, la tradición judía, hay que imponerle el nombre. Pero fíjense que el mismo Lucas lo anuncia, ¿no? Dice, porque se alegraron con ella porque le había hecho tan grande misericordia, ¿va? Tan grande misericordia. Yohanan, Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido generoso, si lo quieren traducir también. Bueno, igual, por eso Juan es su nombre. Juan es su nombre, punto. Y el papá escribe. ¿Cómo se habían entendido con Isabel? Sería que Isabel sabía escribir, leer y escribir. En esa época es muy difícil que una mujer sepa leer y escribir, ¿no? Es el machismo de la época. Pero ¿qué tal que sí? Bueno, igual. Pero se habían entendido, aunque fuese por señas. Cuando uno se quiere, se entiende con una mirada. Bueno, entonces Zacarías e Isabel se han entendido perfectamente bien. Y de ahí viene ese nombre maravilloso, ¿no? No, su nombre. El nombre es con lo que uno debe ser reconocido, porque el nombre indica la vocación. El nombre indica lo que la persona es. En el mundo hebreo así es, ¿no? Dios es misericordioso. Piénsenlo, Dios es misericordioso. Queda excelente, ¿no? El asunto. Bueno, ¿qué más? Las vecinas, oiga, qué señoras más metiches, hombre, queriendo ponerle Zacarías al muchachito. ¿Para qué se meten? ¿Para qué se meten? El nombre lo tiene que poner el papá y la mamá. Yo siempre que bautizo a algún niño les digo eso, ¿no? Porque, es que critican. Dejen que el niño crezca y que él decida para ver si se quiere bautizar. ¿Por qué lo bautizan pequeño? Yo siempre les digo a los papás, la decisión más importante es llevarlo a la fe, ¿cierto? Porque ya están tomando decisiones por el niño. El nombre que le han puesto al niño, ¿quién se lo puso? Los papás. No sé si me explico. O sea, ¿cómo visten al niño? Deciden los papás. Así que por lo tanto, eso de pretender que sea una opción de él, pues ya se están tomando decisiones por el niño, hombre. Y es lo lógico, ¿no? Los padres de familia tienen esa función. Se les soltó la traba de la lengua y empezó. Por eso les digo, nos saltamos todo el Benedictus, ¿no? Bendito sea el Señor Dios. Ya que bello, ¿no? Porque el Benedictus es una obra maestra, realmente es una síntesis de la idea. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia, el nombre de Juan, nos visitará el sol que nace de lo alto. Por eso la fiesta del sol,
6 meses más tarde es el nacimiento del Señor Jesús. ¿Y el niño? ¿Qué va a ser de ese niño? Pues hombre, eso deberíamos de preguntar de todos los niños, ¿no? Porque en esta sociedad nuestra, y más en este mundo, en este continente digital en el que ahora vivimos, oigan, esos van a nacer con esa mentalidad completamente digitalizada, si lo quieren. Hay que humanizarlos, como diría el Papa León XIV. Vamos. Entonces ya les dije, Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Zacarías, de Santa Isabel y de San Juan Bautista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues muchas felicidades a los que se llaman Juan.